Así que quiero invitarle en este momento a que cierre sus ojos para recibir en esta mañana el mensaje de la palabra de Dios. Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, por tenernos aquí reunidos para ser edificados en tu palabra. Señor, háblanos en esta mañana conforme a la necesidad de cada uno. Te pido que me uses para tu gloria y tu honra, que me des toda la sabiduría, la unción, el denuedo, el poder y la autoridad, para que mientras yo predico tu palabra, tú hagas milagros, señales y prodigios, y el nombre de tu Hijo amado Jesucristo sea glorificado en medio de nosotros y en medio de los que nos pueden ver a través de las redes sociales, de los videos, de YouTube y de todas estos canales que tú nos estás entregando para que la gente pueda también recibir la palabra. Señor, te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cómo desatar los milagros sobrenaturales de Dios? Entonces empezamos a hablar de que la gente entienda qué era un milagro. Es un milagro, es una intervención del Dios sobrenatural en el ámbito natural que suspende las leyes naturales, que no tiene una explicación lógica, que no tiene una explicación clínica, que no tiene una explicación desde la ciencia, porque sencillamente el Dios interviene en nuestro tiempo, porque Dios no está sujeto a este tiempo. El Dios que nosotros tenemos es sobrenatural. O sea, no está en esta dimensión, está en una dimensión por encima de la de nosotros. Y cuando Él le place intervenir en la dimensión natural de nosotros, entonces suspende las leyes naturales del tiempo, el espacio y la distancia, porque Dios no está sujeto a nada de eso. Cuando Él quiere hacer una intervención, lo hace y eso no tiene ninguna explicación. Entonces eso se llama milagro. Hemos enseñado que la sanidad divina es la intervención sobrenatural de Dios en un cuerpo donde no hay necesidad de medicina, donde no hay necesidad de médico. Dios actúa y nosotros no sabemos cómo desaparece el cáncer, cómo desaparece el SIDA, cómo aparecen órganos nuevos. Y no tiene una explicación porque es la intervención divina de Dios. Aún los médicos a veces dicen, ya no hay respuesta para esto, pero ahí es donde interviene Dios. Porque lo que es imposible para el ser humano es posible para Dios. Para Dios no hay nada imposible. Amén. Entonces hemos enseñado un prodigio, una maravilla, algo que sorprende. Por ejemplo, las 10 plagas de Egipto. Vimos los prodigios, las maravillas escritas ahí en la Biblia. Por ejemplo, vemos cuando el mar rojo se abre y la gente pasa por lo seco. Usted necesita haber nacido de nuevo por el Espíritu para creer eso. No le va a ser fácil creer que un pez se tragó a una persona y a los 3 días lo vomitó vivo y coleando y salió a predicar. Necesita haber nacido de nuevo para aceptar un milagro como ese. Por eso su corazón, su espíritu debe ser preparado para poder recibir milagros sobrenaturales. Amén. Necesita ser enseñado, necesita un nivel de fe, necesita una dimensión de fe para que usted pueda ver los milagros realizarse en su vida, en su familia, y que usted se mueva en esa dimensión y que en su familia sucedan esas cosas. Que no solamente escuche testimonio, sino que usted sea testigo del poder de Dios. ¿Cuántos quieren ser testigos del poder de Dios? Todo en la vida se aprende. Hay que aprender, hay que creer, hay que movernos. Entonces, por eso Dios me ha mandado a enseñarle a la congregación que vamos a movernos en una nueva unción, en un nuevo nivel, en un nivel de milagro, en una unción de milagro. Y entonces los milagros sean algo normal en este lugar. No algo anormal, sino algo normal. Diga conmigo, los milagros deben ser algo normal porque creemos en un Dios que hace milagros. Vamos a llenarnos de fe leyendo los milagros sobrenaturales de Jesús. ¿Cuántos creen en Jesús? Diga, yo creo en Jesús y en sus milagros. Diga, Jesús no vino a fundar una religión. Diga, Jesús vino a reintroducir el reino de los cielos aquí en la tierra. Diga, yo no pertenezco a una religión. Diga, yo hago parte del reino de los cielos
aquí en la tierra. Ese es cambiar el chip, cambiar de mentalidad. Cuando usted comienza a creer así, entonces usted va a ver que los milagros son una realidad para usted. Así que hemos empezado una serie ahora que se llama Los milagros sobrenaturales de Jesús. Y comenzamos leyendo un versículo que está en Hebreos 13:8, que dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Les decía que yo crecí viendo ese versículo frente al atril, al púlpito, como le llamamos, cuando iba a la iglesia. Y ese versículo lo fui interiorizando, lo fui creyendo y lo fui viviendo. Fui creyendo que Jesucristo sigue siendo el mismo, que Él no ha cambiado, que los que cambiamos somos nosotros, que Jesucristo es una palabra compuesta por Jesús y el Cristo, que Jesús significa Emmanuel, Dios con nosotros, y que el Cristo significa el Mesías, el ungido. Por eso ya pegaron la palabra, pero en realidad hay que decir Jesús el Cristo, pero decimos Jesucristo. Y que para nosotros creer en los milagros de Jesús, primero que tenemos que hacer es arrepentirnos, que nuestra mentalidad sea cambiada. Arrepentimiento es cambio de mentalidad. Creer que si es posible para Dios, creer en Dios. Necesitamos entonces arrepentirnos de nuestros pecados, los que hemos cometido, para poder experimentar algo que se llama un nuevo nacimiento. Nacer del Espíritu de Dios. Para que el Espíritu de Dios lo convenza a usted que usted es un hijo de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? El Espíritu de Dios le da testimonio a mi espíritu que yo soy un hijo de Dios. Y cuando Él me da testimonio, yo puedo creer a la palabra y puedo moverme a la palabra y puedo desarrollar algo que se llama fe. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de algo que yo espero, pero que no lo estoy viendo, pero que Dios lo ha dicho en su palabra y yo lo creo. Yo creo que Dios va a hacer eso porque Él me lo ha dicho en su palabra. Cuando yo me afianzo más en eso, voy creciendo en mis niveles de fe. Voy desarrollando mi fe en la palabra de Dios, porque nuestra fe se sustenta en lo que Dios ha dicho. Y si Dios ha dicho que Él lo va a hacer, Él lo hace. Entonces, cuando ya yo he nacido de nuevo, entonces comienzo a crecer en la fe y puedo creer en los milagros. Crecer en la fe. Cada día crezco más en los niveles de fe, porque cada uno de nosotros nos ha sido dado una medida de fe. Y la fe es la que nos introduce en el mundo sobrenatural. Escúcheme bien, su fe lo introduce en el mundo sobrenatural. Porque el mundo sobrenatural no se ve. El mundo sobrenatural es espiritual, es invisible. Cuando yo nazco de nuevo en el Espíritu y desarrollo mi fe, entonces yo entiendo que por la fe fueron creadas todas las cosas, de tal forma que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y cuando yo deposito mi fe es que estoy creyendo en algo que no veo. Y entonces ahí me estoy introduciendo en el mundo sobrenatural. Por la fe me introduzco en el mundo sobrenatural y por la fe creo que Dios puede hacerlo. La fe me hace introducir en un Dios que no veo, pero que es real y que va a actuar. Entonces algunos tienen simplemente un nivel de fe para salvarse. Algunos tienen otro nivel de fe para que Dios los use. Y algunos Dios los lleva a niveles de fe para ver milagros y realizar milagros en su nombre. Así que entre más nos congregamos, entre más estudiamos las Escrituras, entre más vemos las señales, los milagros y los prodigios, más niveles de fe somos aumentados. Si usted quiere crecer en la fe, la Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 10, versículo 10, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces cuando usted escucha testimonios de fe, su fe es aumentada. Y dice, bueno, si Dios pudo hacerlo con él, también puede hacerlo conmigo. Entonces usted comienza a creerle. Bueno, Señor, ¿y él qué será? Este chiquitico que predica ahí, porque el Señor dice que esto, ya, también conmigo. Amén. Usted comienza a subir los niveles de fe. Usted comienza a subir los niveles de su confianza en Dios. Fe es similar a confianza. Amén. Entonces necesitamos creer en los milagros. Diga conmigo nuevamente, yo creo en Jesucristo y en sus milagros. Lo primero que debo hacer es confesarlo. Y entre más lo confieso, más me voy llenando de seguridad.
yo creo en Jesucristo y en sus milagros. Y el domingo anterior le hablaba del leproso. El leproso creyó en Jesús. El leproso dijo, este tipo no me va a rechazar. Después de haberle escuchado un sermón tan bonito como el Sermón del Monte, donde Jesús decía, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurado, él comenzó a hablar las bienaventuranzas y el tipo lo escuchó y dijo, este man no me va a rechazar a mí. Y se lanzó y descubrió que el Señor no lo rechazó. Y estaba leproso. Pero dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús lo limpió, lo sanó totalmente. Dice la Biblia que su piel quedó como la de un bebé. Entonces, el leproso creyó. Vamos a hablar entonces esta mañana y vamos a comenzar hablando de los 10 milagros sobrenaturales de Jesús. Hizo más, pero quiero hablarle una serie de 10 milagros sobrenaturales que hizo Jesús. O sea, los hizo sobre la naturaleza. La naturaleza se sometió a Jesús. Todas las cosas se someten al nombre de Jesús. Por eso, en el nombre de Jesús, usted es más que vencedor. Y Jesús obró también, según los evangelios, 10 prodigios de tipo natural, en lo que pone a manifiesta la obediencia de las fuerzas naturales a su autoridad. O sea, le habló a la naturaleza y la naturaleza le obedeció. ¿Saben por qué? Porque Jesús es Dios. Diga conmigo, Jesús es Dios. Diga, Jesús es omnipotente. ¿Sabe qué significa omnipotencia? Todopoderoso. Diga, el Jesús que yo creo es todopoderoso. El Jesús que yo creo, diga, el Jesús que yo creo, todo lo puede. O sea, entre más yo afiance mi mente y más lo repita y más lo crea, entonces, si lo creo, lo veo. Amén. Y si Él lo hace, está hecho. Yo cada día me afianzo de eso y lo declaro. Y este ministerio y mi vida cristiana ha sido el resultado de que yo me he apropiado de una promesa de la palabra de Dios y la he visto realidad en mi vida. Y cada día me convence. Por eso soy un convencido del poder de Dios. Diga conmigo, yo soy un convencido del poder de Dios. Si usted no se convence de eso, entonces usted va a tener dudas. Usted va a decir, será, quizás, tal vez, a lo mejor. Pero a lo largo de mi vida cristiana, como yo nunca he tragado entero, yo siempre he ido escudriñando más allá de lo que de pronto la gente ahí a veces queda hasta ahí. Hay gente que nada más se queda con lo que el pastor le dice. Hay gente que nada más se queda con lo que el profesor le dijo. Hay gente que nada más se queda con lo que le enseñaron. Pero hay gente que va más allá de lo que le han enseñado. Y se llama experimentar. Se llama constructivismo. O sea, construir conocimiento en base a lo que usted le han enseñado. Y entonces esos son los que pueden hacer teorías y los que pueden hacer métodos científicos y los que pueden llegar más allá de donde los otros han llegado. Amén. ¿Cuántos tienen el Espíritu de Dios? Él nos da sabiduría para llegar más allá. Entonces vamos a hablar de un pasaje que está en Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27. Anote la cita. También ese pasaje está en Mateo capítulo 8, del 23 al 27. Ese mismo escrito también está en Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Le voy a buscar que tenga ahí Mateo, pero les quiero decir que está en los 3 evangelios este pasaje que vamos a compartir, este relato. Mateo 8, 23 al 27, Marcos capítulo 4 del 35 al 41 y Lucas capítulo 8 del 22 al 25. Es el mismo relato, pero vamos a leer Mateo. ¿Sabe por qué me gusta leer Mateo? Porque Mateo es un testigo vivencial.
Mateo es un testigo vivencial. ¿Qué significa? Mateo estuvo ahí. Mateo vio. Mateo experimentó. Mateo estuvo con Jesús. Marcos y Lucas recopilaron lo que otros dijeron. Mateo estuvo ahí presente. Hay testigos que recopilan las cosas y se las cuentan. Hay 4 evangelios. 2 fueron escritos por testigos vivenciales, discípulos cercanos a Jesús, Mateo y Juan. Y Marcos y Lucas fueron discípulos incluso de Pablo, más de la otra generación. Y ellos recopilaron muchas cosas y escribieron los evangelios. Entonces Mateo estuvo más cerca. El pasaje o la historia, o el escrito que le voy a leer se titula La tempestad calmada. La tempestad calmada. Y este relato sucede en el mar de Galilea. Jesús le dice a sus discípulos, hombres de poca fe, ya que estaban atemorizados y pensaban que iban a morir. A veces tenemos situaciones en nuestra vida donde nuestra fe mengua, donde nos sentimos atemorizados y donde sentimos que hasta ahí llegamos, que nos vamos a morir. Este relato incluye la tempestad. Y cuando hablamos de tempestad es sinónimo de situación difícil. Cuando hablamos de tempestad hablamos de conflictos fuertes que a veces tenemos. Cuando hablamos de tempestad hablamos de problemas y problemas en diferentes áreas. Cuando hablamos de tempestad podemos estar hablando de un problema financiero bastante fuerte, que a veces uno dice, bueno, Señor, ¿y cómo salgo de esto? Hablamos de problemas, por ejemplo, en el área de salud, cuando ya han dado un diagnóstico muy fuerte y el médico dice, ya lo que hay es que esperar. Hay que esperar la última hora. Ya esto no tiene solución. Y es cuando uno tiene un familiar en que le llamamos enfermo terminal y el médico dice, ya hasta aquí llegamos nosotros. Eso es una tempestad. Ahí es donde comienza el tormento. Ahí es donde necesitamos tener fuerzas. Necesitamos tener fe, necesitamos tener fortaleza. Porque una cosa es contarlo y otra cosa es vivirlo. Estar en medio de la tempestad, estar en medio del tormento, estar en medio de la situación. Sentir que se te va la vida. Sentir que el peligro es eminente. Sentir que esa persona que tú quieres no va a estar. Eso se llama tempestad. Se las voy a narrar. Hechos, Mateo capítulo 23, versículo 8-23. Y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. ¿Sabe qué representa aquí la barca? Su vida. Usted es el que pilotea su barca. El barco es su vida. Y usted sabe por dónde la conduce. Y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Escúcheme, era una tempestad grande. Eran unas olas que cubrían toda la barca. O sea que era muy difícil. No era fácil. Pero vemos aquí una actitud de Jesús calmada. Dice, pero él dormía. ¿Quién se atreve a dormir en medio de la tempestad? En medio del problema, en medio de la dificultad. Si lo que uno sufre es de insomnio, no puede dormir. La mente le ocupa, el problema le ocupa toda la mente.
Y es difícil, uno no puede ni pensar en otra cosa sino en el problema. Jesús, el Hijo de Dios, estaba durmiendo. ¿Por qué? Porque él estaba confiado en su Padre. Tan grandes eran las olas que cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Usted se imagina el susto que tenían los discípulos. Y es que cuando uno tiene un problema, uno está asustado. Uno dice: ¿quién me podrá ayudar? ¿Quién me podrá salvar? ¿Quién me sacará de estas? Es difícil. Ellos gritaron: Señor, sálvanos, que perecemos, no vamos a morir. Y por eso le digo, una cosa es estar fuera del barco y otra cosa es estar montado. Una cosa es ir así en un crucero con todos los confortes que hay esos cruceros ahora. Y otra cosa es ir una barquita donde las olas la están moviendo de un lado para otro. Y él les dijo: ¿por qué teméis? Y esa es una de las palabras que nos fortalecen, porque lo primero que se viene a nosotros cuando tenemos un problema, una dificultad, es el temor. Nos llenamos de temor. Y por eso el Señor te dice en esta mañana: ¿por qué teméis? Y nos dice: hombres de poca fe. A veces la falta de fe es la que nos hace estar temerosos. La falta de la confianza que Dios pueda hacerlo. Eso es lo que nos hace ser temerosos. Es lo que nos hace no creer. Entonces, levantándose, reprendió a los vientos. Y se hizo gran bonanza. Escuche, reprendió. En el libro de Marcos, dice que le dijo a la tempestad: cállate, enmudece. Le dijo a la tempestad: cállate, enmudece. Ya ahorita le voy a explicar. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y el mar se hizo gran bonanza, y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién es este tipo? Era Jesús, el Hijo de Dios. Eso es lo que se llama milagro sobrenatural. Le habló a los vientos, le dijo: cállate, enmudece. Todo, entren en control y todo. Y los discípulos: ¿quién es este superhéroe? ¿Qué autoridad? Y Dios quiere que nos movamos en ese poder sobrenatural. Qué hermoso. Jesús dijo: cosas que las que yo hice, ustedes la harán mayor en mi nombre. ¿Cuántos quieren experimentar eso? Eso es ser más que religioso. Eso es ser más que venir a una iglesia cada domingo. Yo me hago entender. Eso es lo que nos desafía a nosotros. Y eso es lo que debe desafiar a la juventud de este tiempo, que siguen creyendo, como se decía antes, en Paquita Gallego. Siguen creyendo en el hombre araña. Siguen creyendo en, no sé, los superhéroes de esta época. Y en realidad el mejor superhéroe se llama Jesucristo. Creer que en verdad hay un Dios que te puede empoderar con el poder sobrenatural. La Biblia dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones iguales a las nuestras. Y habló a la lluvia para que no lloviese y no llovió. Tú puedes vivir en la dimensión sobrenatural de Dios. Y puedes moverte en el poder sobrenatural de Dios. Y no es un cuento, es una realidad. Eso tiene sus demandas, pero es una realidad. ¿Saben? En el libro de Marcos dice: pasemos al otro lado. Dígale al de al lado: pasemos al otro lado. ¿Sabe qué significa eso? Pasemos a otra dimensión. Dejemos de estar
viviendo la iglesia como la religión, como venir a la iglesia por un compromiso, porque por una invitación. No, pasemos al otro lado. O sea, vayamos a una mayor dimensión de la fe. Dejemos de preocuparnos por lo superficial y entremos a una dimensión mayor de Dios. Dejemos de preocuparnos por tantas cosas, sabiendo que Dios puede llevarnos a una escala mayor. Y yo quiero decirle que eso no importa la edad. No importa la edad. Porque los hombres más grandes de Dios, Dios los usó en su edad avanzada. Abraham de 100. Cuando Dios llamó a Moisés tenía 80. Tenía 40. Después 80 cuando ya le mandó a Josué tenía 40. Y cuando entraron a conquistar la tierra tenía 80. Cuando ya habían conquistado ciertos terrenos tenía 80. Caleb a los 80 años le dijo: entrégame ese monte. Pero porque ellos se movieron a una dimensión mayor, dígale al de al lado: pasemos al otro lado. O sea, pasemos a otra dimensión, creémosle a Dios. Si tú le crees a Dios, el Señor te dice en esta mañana: créele un poco más. Ve más allá. Dice que el Señor quiere llevarnos a dimensiones mayores de fe. Si tú creías en este nivel, Dios quiere que vayas a un nivel mayor de fe. Y saben una cosa, que para Dios llevarte, ten los oídos bien abiertos esta mañana. Para el Señor llevarte a dimensiones de fe mayores, te va a pasar por tormentas. ¿Cuántos quieren experimentar el poder de Dios? ¿Ustedes creen que lo van a experimentar en la quietud? No, lo van a experimentar en la tormenta. ¿Sabe cuáles son los milagros más sorprendentes para nosotros? Los que son los cuales ya nosotros no podemos hacer nada. Entonces yo quiero decirle a la iglesia que Dios nos va a llevar a dimensiones mayores. Y si la tormenta es mayor, vamos a ver cómo se enmudecen los vientos y cómo las olas se ponen al nivel. ¿Usted está viendo las olas altas? Yo quiero decirle en esta mañana, no se preocupe por las olas altas, que Dios lo está llevando a los niveles sobrenaturales para que usted le hable a esa ola alta y se calme. ¿Usted me está captando? Para poder llevarle a un nivel mayor, su vida tiene que ser sacudida por tormentas. No hay victoria si no hay batalla. No, Dios no nos llamó a la calma, nos llamó a tomar espada. Y el evangelio que predican es frustrante para muchos, porque le predican el evangelio de la oferta. Cuando tiene el primer problema se van de la iglesia, porque le están predicando un evangelio en el cual vas a ser prosperado, bendecido y vivir en victoria. Y entonces te brindan expectativas falsas. No, el Señor dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confía, yo te ayudo a vencer al mundo. ¿Cómo es que vas a vencerlo? Diga conmigo: con el poder sobrenatural de Dios. O sea, vamos a tener dificultades, pero lo vamos a vencer con el poder sobrenatural de Dios. ¿Por qué cree que somos más que vencedores? Por eso, porque Él venció por nosotros. Así que Dios te dice en esta mañana que tú vas a tener autoridad, diga conmigo, autoridad y poder para decirle a la tormenta: cállate, enmudece. Eso es maravilloso. O sea, no es que no vas a tener tormenta, pero tú te vas a parar en la autoridad del nombre de Jesús y le vas a decir a la crisis, le vas a decir al problema, le vas a decir al conflicto: cállate, enmudece en el nombre de Jesús. Amén. ¿Y sabe por qué Él habló? Ahí dice en el libro de Mateo, reprendió. Porque Él no le habló al agua, ni le habló al viento. ¿Sabe qué le habló?
a los que estaban produciendo la tormenta. ¿Quién estaban produciendo la tormenta? Los demonios. Los demonios eran los que estaban produciendo las tormentas. Son los demonios, los espíritus que son los que producen los sismos, todo eso. ¿Y saben por qué? Porque Jesús iba en la barca y al bajarse de la barca iba a llegar a la región de Gadara. Era una región tomada por potestades de demonios. En esa región sí había endemoniados. Impresionante. Mateo relata que habían 2, le salieron al encuentro 2. Marcos dice que le salió 1, pero Mateo dice que fueron 2 y quizás más de 2. En esa región habían potestades demoníacas. Para donde llegaba Jesús en Decápolis, después de atravesar el río, fue cuando se encontró el endemoniado gadareno que estaba totalmente cautivo, enajenado por el demonio. Y saben, los demonios querían impedir que Jesús llegara allá. Y por eso Jesús no le habló al viento. Le dijo, viento, cállate, mar, cállate. Le habló a los demonios y dice la Biblia, lo reprendió. Y le dijo, enmudece, cállate. ¿A quién le dijo? Al demonio. Y enseguida todo se calmó. Los demonios se habían levantado. Y saben, los que activan los problemas, las dificultades son los espíritus demoníacos. Por eso háblale al demonio en el nombre de Jesús. No le hables a la persona, háblale al espíritu que está controlando a la persona. ¿Hay un conflicto? No te pongas a pelear con la persona. Reprende el espíritu de contienda que está en aquella persona. Ya le expliqué el domingo pasado, no te pongas a pelear con el vecino. Ata el demonio que está ministrando al vecino para que genere el conflicto. Y después te harás amigo del vecino y lo traerás a la iglesia. Se llama sabiduría de Dios. Diga conmigo, con sabiduría se hace la guerra. Entonces, ¿qué le dijo el Señor en el libro de Marcos? En ese mismo relato, dijo, ¿por qué están amedrentados? ¿Por qué están asustados? ¿Por qué están temerosos? ¿No tienes más autoridad tú que los demonios? Eso era lo que le estaba diciendo. Lo que pasa es que una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Creer que Él lo puede hacer. Creerle a Dios. Yo creo que en el nombre de Jesús yo tengo autoridad más que cualquier demonio, que cualquier brujería, que cualquier hechicería, que cualquier espíritu de enfermedad, que cualquier situación. El Dios en el que yo le creo es más poderoso que lo que está en contra mía. Tengo que tener una convicción en mi mente para reprender todo lo que se quiera levantar en contra mía. Amén. El Señor le dijo, ¿cómo? En el libro de Marcos Él lo explica con un símbolo de interrogante. Dice, ¿cómo no tenéis fe? Ajá, ¿por qué estás así? ¿No tienes fe? ¿No crees que Dios puede hacerlo? ¿Yo me hago entender? Y en el libro de Lucas, todo el relato dice, ¿dónde está vuestra fe? El Señor te pregunta, tienes bastantes dificultades, problemas, situaciones, crisis. ¿Dónde está vuestra fe? Amén. ¿Dónde está el Dios en que tú has creído? Y es por eso que a veces la fe no concuerda con la gente. Hay gente que a mí me habla y yo no le creo mucho, porque su fe no concuerda con sus acciones. Amén. A mí mucha gente se me acerca y me dice, Dios me dijo y Dios me dijo y Dios me dijo y Dios me dijo. Y yo le digo, bueno, Dios le dice y no le veo su fe por ningún lado. Diga conmigo, la fe se ve. Todo lo que tenemos en el ministerio es por la fe, porque la fe se ve. Ese aire es por la fe. Este recinto es por la fe.
todo es el resultado de la fe que hemos activado en este lugar. Cuando usted activa la fe, usted va a ver los milagros. Levante sus manos al cielo. Diga conmigo: Señor, en esta mañana yo activo mi fe en ti para ver los milagros. Amén. Yo les pregunto, ¿dónde está su fe? Amén. Porque a veces las situaciones que vivimos es porque nos falta fe. Nos falta fe. Ahora, todo se lo podemos achacar a la fe, pero nos falta fe a veces. Hay que tener un equilibrio. Y hay que ser objetivo, porque la fe es objetiva, la fe no es subjetiva. Hay casos como en que le dicen: no te tomes la medicina. No haga eso. Si usted tiene la suficiente fe, créalo, y si no, tómese la medicina. Amén. No vayas al médico porque Dios te va a sanar. No, hermano. Cada uno de nosotros tiene niveles de fe. ¿Por qué estamos aprendiendo en esta mañana? Para crecer en la fe. Si tu fe te da este año para 100 millones, 100 millones. Debes subirla para que tu fe el otro año sea para 200 millones. Eso en el orden financiero. Y así todos los niveles de fe van creciendo. Mire, Dios nos dio este auditorio. Y cuando nosotros empezamos pagamos una factura de luz pequeña. Pero ahora vamos a pagar una factura mayor. Si nosotros ponemos un aire de 5 toneladas, mi fe debe aumentar. Porque mi fe para pagar el recibo de 50,000 mensuales con un aire de 5 toneladas, mi fe debe para pagar un recibo de 2 millones, 3 millones y 5 millones. Lo mismo que tu fe debe aumentar para tus cosas espirituales, también para tus cosas materiales. ¿Cuántos están conmigo? Diga conmigo: en el nombre de Jesús, el Señor me lleva a mayores niveles de fe en este año. Tú tienes que moverte en esa fe. Y yo digo: bueno, Señor, Dios proveerá. Amén. El año pasado estábamos aquí, el año antepasado estábamos allá con una fe pequeña, pagando un auditorio pequeño. Ahora pagamos 3 veces más de lo que pagábamos el año pasado. Nuestra fe aumentó 3 veces más. Pagamos 3 veces más de lo que pagábamos antes. Nuestra fe aumentó 2 veces más, porque pagamos 3 veces. ¿Yo me hago entender? Yo quiero que la congregación junto conmigo crezca en niveles de fe, para poder que usted vea. Diga conmigo: la fe se ve. Muéstrame tu fe, dice el Señor. Santiago dice: muéstrame tus obras. Te muestro la fe, porque es los frutos del Espíritu. Amén. La fe es un fruto del Espíritu, o es el fruto del Espíritu. Vamos a leer otro milagro sobrenatural de Dios. Está en Mateo capítulo 14, versículo 22. En Mateo capítulo 14, versículo 22 al 31. Marcos capítulo 6, del versículo 45 al 52. Y Juan capítulo 6, versículo 16 al 21. Anótelos cuando llegue a su casa. Juan capítulo 6, del 16 al 21. Cuando llegue a su casa los estudia más detenidamente y recibirá más revelación de la que yo he recibido. En Juan capítulo 6, en Mateo capítulo 14 y en Marcos capítulo 6 son pasajes que se hablan del mismo relato, que se encuentran en los 3 evangelios. Hay relatos que se encuentran en los 4 evangelios y hay relatos que se encuentran en 2 evangelios. Hay relatos que solamente se encuentran en un solo evangelio. Pero aquí hay 2 características importantes. Este relato es contado por Mateo y por Juan. ¿Qué significa? Que ellos estuvieron en el cuento. Ellos vivieron ahí.
estuvieron en la situación, vieron, vuelvo a repetirle lo que dijo Juan, lo que mis ojos vieron, lo que mis oídos oyeron y lo que mis manos palparon al Dios de la gloria, al Hijo de Dios. Ellos lo vieron. Entonces aquí estamos ahora introduciendo un relato donde hay dos testigos que presenciales y se llama el milagro de caminar sobre las aguas. Eso significa que Mateo y Juan vieron a Jesús caminar sobre las aguas. Desde el punto de vista científico, eso no es lógico. ¿Quién camina sobre las aguas suspendiendo las leyes de la gravedad? Solo Jesús, porque Jesús es Dios. Y algunos brujos que en este tiempo lo están haciendo con el poder demoníaco también pueden levitar, se llama eso. Levitar. Los ocultistas que tienen poder demoníaco pueden levitar. Y pueden caminar sobre las aguas. Y pueden suspenderse en el aire y usted no ve nada abajo. Que a veces lo hacen como show u espectáculo. Pero ese es un poder demoníaco. Escúcheme, solamente hay dos poderes sobrenaturales. El de Dios y el del diablo. Y el que hace esos efectos, si no lo hace por Dios, lo hace por el diablo. No es por otra forma. Poder sobrenatural demoníaco y poder sobrenatural de Dios. Jesús lo podía hacer porque Jesús caminaba en el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Y dos testigos presenciales lo vieron. Los discípulos creyeron que era un fantasma y dieron voces de miedo en una barca que iba hacia Capernaum. Escúcheme. Tú que veas a una persona que viene caminando por el agua así, por el Guatapurí así, te va a dar miedo. Ni este tipo, ¿quién es? ¿Esto qué es? Un fantasma. Ellos se asustaron más. El relato está en Mateo y le digo que Mateo es un testigo presencial. Mateo capítulo 22, versículo 22 al 31. Enseguida Jesús, del 22 al 31, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. ¿Qué representa la barca? La vida. Quiero decirte que tu barca debe ser conducida por Jesús. Eso significa que tu vida la dejes que Jesús la conduzca. Dijo que Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera. ¿A otro qué? Nivel, al otro lado. ¿Qué significa? Una dimensión mayor de la fe. Esa es la revelación del Espíritu en esta mañana. Pasa al otro lado de la ribera, es otro nivel. Entre tanto que él descendía a la multitud, despedía a la multitud, subió al monte a orar. Cuando usted encuentre en la Biblia la expresión subir al monte, eso significa búsqueda de Dios. Buscar a Dios. Los grandes hombres de Dios, cuando iban a buscarle, se subían a las montañas, a los montes. Entonces la expresión subió al monte a orar era buscar a Dios. Dice que Jesús subió al monte aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo y ya la barca estaba en medio del mar. Y escúcheme, azotada por las olas, también representa lo mismo, una tempestad. Y escúcheme bien, Jesús no estaba en el barco. Este es diferente porque es una ola de tempestad donde Jesús no va en la barca. En la pasada él estaba montado en la barca. Y eso se representa que hay tempestades que cuando tú estás solo van a ser más difíciles que cuando tú estás con el Señor. ¿Yo me hago entender? Pasar una tempestad sin Jesús es difícil. Pero con Jesús es más llevadera. Así que las tempestades, los vientos representan los problemas. Dice, porque los vientos serán contrarios. ¿Está conmigo ahí en el relato? Algunos, estamos en Mateo. Cuando los vientos son contrarios significa oposición.
Y es cuando Dios quiere llevarte a algo, pero tú encuentras mucha oposición, mucha dificultad, muchos obstáculos. Y eso significa vientos contrarios. Y a veces cuando nosotros queremos alcanzar nuestras metas, nuestros objetivos, nuestros proyectos, vamos a encontrar vientos contrarios. Y debemos siempre estar preparados en la fe para los vientos contrarios, porque nada en la vida es fácil. Las personas exitosas no son las que no han fracasado. Las personas exitosas son aquellas que vencen los fracasos. Escúcheme bien, perseveran. Por eso dice la Biblia, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, porque los escogidos perseveramos. Amén. Diga conmigo, perseverar. Dice la Biblia que los vientos azotaban la barca, porque el viento era contrario, más a la cuarta vigilia de la noche, por allá en la madrugada. Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Sabe cómo se llama eso? Milagro sobrenatural. Diga conmigo, milagro sobrenatural. O sea, es algo que va por encima de lo natural, que suspende las leyes naturales, que suspende las leyes del espacio y el tiempo. Jesús vino andando sobre el mar, y los discípulos, viendo andando sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló diciéndole, ¿cómo? Ten ánimo. Y me impresionan las palabras de Jesús en las situaciones difíciles, en los problemas, porque siempre nos va a dar fortaleza, siempre nos va a dar ánimo. Yo no sé cuál sea la situación que tú estés viviendo, pero el Señor te dice en esta mañana a través de mi vida, ten ánimo, ten confianza, no tengas miedo. Y es lo más bonito cuando leemos la palabra, porque vamos a encontrar una voz de aliento. Ten ánimo. ¿Qué les dijo? ¿Está ahí conmigo en la palabra? ¿Qué dice después de ten ánimo? Estamos hablando en Mateo. ¿Cómo dice? Yo soy. ¿Qué significa el yo soy? Yo soy el que soy. Yo soy el gran yo soy. El Dios Todopoderoso. Diga conmigo, el yo soy. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy de la Biblia. Cuando Moisés le dijo, ¿y en nombre de quién voy a Faraón? Dile que vas en nombre del yo soy. ¿Cuántos van a ir en el nombre del yo soy? Yo soy el que creó todas las cosas. Dios es por él mismo. Nadie lo controla, nadie lo domina, nadie lo creó. El gran yo soy. Les dijo, no te asustes, yo soy. ¿Yo soy quién? El Dios Todopoderoso. Y eso te da fortaleza. Le dijo, ten ánimo, yo soy, no temáis. Y eso es lo que Dios te quiere decir, no te asustes por el problema, por la dificultad, el Señor está contigo. Yo estoy contigo, dice el Señor. Yo estoy aquí. Dios está con nosotros. ¿Cuántos creen eso? Yo estoy dándote esta palabra en esta mañana para fortalecer tu fe y para decirte, Dios está contigo. Entonces respondió Pedro. Ya ustedes saben la historia de Pedro. Y dijo, si eres tú, si en verdad eres tú. O sea, Pedro todavía estaba así como que. Le dijo, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ¿qué? Ven. ¿Y qué hizo Pedro? Pedro no racionalizó. Escúcheme bien esto. Y a veces cuando Dios quiere hacer un milagro sobrenatural en nosotros, se nos tiene que anular el raciocinio. Escúcheme esta palabra que no está en la Real Academia de la Lengua, pero tenemos que embrutecernos.
O sea, no ponernos a analizar para usted que un milagro. Usted no comience, ahí no vale la lógica, ahí no vale la razón, ahí no vale ninguna fórmula, en nada. Usted simplemente tiene que obedecer y moverse. Cuando Jesús le dijo a Pedro, ven, Pedro no analizó nada. Así con su personalidad toda efusiva, se bajó de la barca, obedeciendo a la voz del Señor. Si tú quieres ver un milagro en tu vida, tienes que obedecer a la voz del Señor, sin meditar nada. Simplemente creer como un niño. Creer que Dios te dijo, hazlo, ven, que Él lo va a hacer. Y entonces, escúcheme bien, Pedro comenzó a caminar por las aguas. O sea que Pedro también experimentó un milagro sobrenatural. Pedro levitó, Pedro caminó sobre las aguas, Pedro suspendió las leyes naturales. Pedro experimentó lo que Jesús estaba viviendo. Dice la palabra, descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento, ¿qué más? Tuvo miedo y comenzó a hundirse. Ahí hay una revelación que muchos la han dicho. Mientras Pedro mantuvo la mirada en Jesús, caminó sobre las aguas. En el mismo momento que Pedro quitó la mirada de Jesús y comenzó a analizar el viento y comenzó a ver los vientos, ¿qué pasó? Comenzó a hundirse. No importa cuál sea el viento, cuál sea la tormenta, cuál sea la dificultad, mantén tu mirada en Jesús. No quites la mirada de Dios, no quites la mirada de Jesús. Porque cuando quitas la mirada de Jesús vas a ver el problema más grande, vas a ver los vientos más grandes, vas a ver la tormenta más grande, vas a ver la tempestad más grande. Pero si sigues manteniendo tu mirada en Jesús, podrás seguir caminando sobre las aguas. Dale un aplauso al Señor en esta mañana. ¿Cuántos creen a esa palabra? Y escúcheme bien, entonces tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano, lo asió de él y le dijo, hombre de poca fe. ¿Sabes una cosa? Hay una revelación. Dios no va a dejar que te hundas en el problema. Dios no va a dejar que te vayas a pique. Dios no va a... No. Si tu fe mengua, el Señor te va a levantar. El Señor te va a poner la mano y te va a levantar. No importa cuál sea la situación. Si ya tú sientes que te estás hundiendo, saca la manito que Dios te va a agarrar. Jesús te va a sostener y te va a decir, mujer de poca fe, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Dos cosas impiden los milagros sobrenaturales de Dios. Número 1, la incredulidad, y número 2, la duda. En el momento en que usted se llena de incredulidad y de duda, en ese momento impide los milagros sobrenaturales de Dios. Y quiero finalizar diciéndole una frase que hoy escribí en las redes y en el WhatsApp para mucha gente que me sigue. Caminar sobre las aguas es sinónimo de ir por encima del problema, la dificultad, la crisis, el conflicto. Que nada nos detenga hasta alcanzar nuestros objetivos trazados, sabiendo que el poder sobrenatural de Dios está con nosotros para respaldarnos. Te vas a levantar en esta mañana y vas a caminar sobre las aguas, pues poniendo tu mirada en el Señor. Por encima del conflicto, cierra tus ojos, pon tu mirada en Jesús. No importa la tormenta que estés viviendo, no importa la situación que estés viviendo, tú has creído en un Jesús hacedor de milagros. Levanta tus manos y llénate en esta mañana del poder sobrenatural de Dios.
para que experimentes los milagros de Dios en tu vida. Nada te detenga de los objetivos, de los propósitos, de la visión que Dios te ha entregado. El poder sobrenatural de Dios está contigo para que tú te eleves por encima de las aguas, para que tú te eleves por encima de las tormentas, para que con el poder y la autoridad de Dios reprendas a los demonios, reprendas los obstáculos, reprendas la enfermedad, reprendas la crisis. En esta mañana quiero invitarte a que hagas una oración de entrega conmigo. Abre tu corazón y dile: Señor Jesús. Abre tu boca y di: Señor Jesús, en esta mañana yo te recibo en mi corazón como mi Señor, como mi Salvador. Perdona mis pecados. Dile: hoy me arrepiento. Produce en mí un nuevo nacimiento espiritual. Diga: yo renuncio a Satanás, a todos sus demonios. Diga: renuncio al mundo y a sus pasiones desordenadas. Diga: renuncio a los deseos engañosos de la carne. Diga: y hoy me consagro al Señor Jesucristo. Diga: hoy me declaro un hijo de Dios en el nombre de Jesús. Diga: quiero moverme en el poder sobrenatural de Dios y ver milagros como algo natural en mi vida. Gracias, Dios. Diga: hoy recibo mi milagro en el nombre de Jesús.